mas por nosotros peleará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, pues siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque demonios miles estén prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Demuestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Espero todos estén muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical, nuestra escuela bíblica dominical. ¿Qué les parece? Bienvenidos los hermanos de la Iglesia Bíblica Colonia y Baluarte de la Verdad. Qué bueno tenerles por aquí. Esta es su casa también. Nos alegra, nos complace, nos hace feliz tenerles por aquí. Ya saben, el próximo domingo nos reciben allá. Ahí vemos cómo hacemos. Pero qué bueno tenerles por aquí. Vamos, mientras terminamos de instalarnos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Juan, capítulo 1. Lo tenemos. Estamos ubicaditos allí. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ok, vamos a leer del 1 al 18, versículo 1 al versículo 18. Ok. Luego de la lectura, oramos. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos. Padre bueno, queremos santificar y honrar tu nombre. Queremos alabarte y darte gracias. Queremos bendecirte, Señor. Inclusive queremos orar conforme a tu voluntad. Por eso te rogamos que hoy, una vez más, acomodes nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras intenciones. Que tu Santo Espíritu interceda por nosotros de tal manera que toda nuestra adoración, inclusive cuando estamos aprendiendo de tu palabra, sea para tu gloria y para el bien de nuestras almas, Señor. Queremos estar aquí por las razones correctas. No estamos aquí simplemente para intentar ganarnos algo. Estamos aquí porque tú eres digno de que nosotros nos rindamos ante ti. Por eso te rogamos que nos acompañes por tus misericordias, por la obra de Cristo en la cruz, por sus méritos, por su justicia, Señora. Ayúdanos, oh Padre, y permítenos deleitarnos en ti. Y que este tiempo de comunión que tendremos hoy, sea un tiempo que anticipe y nos ayude a anhelar mucho más aquella gloria venidera que tendremos con todo tu pueblo, de todas partes del mundo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorándote por la eternidad. Ayúdanos y acompáñanos. Haznos bien una vez más con tu palabra. Salva a pecadores y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para poner en contexto los que están por primera vez en este tiempo de escuela dominical, es importante que recordemos, o mejor dicho, que les informe que en la iglesia en este momento estamos volviendo a ver todas las clases de discipulado inicial, o como le llamamos nosotros, de premembresía. Teníamos años ya sin ver esas clases de discipulado inicial todos, y vamos específicamente por la parte de la ortodoxia, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la segunda persona de la Trinidad. No quiero empezar o entrar en tema sin antes me recuerden qué es lo que hemos visto. ¿Ok? Sin pena. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿De qué hemos hablado? Ajá, Rosa. Muy bien. Muy bien. Gracias, de verdad. Antes de eso que vimos, porque eso fue lo último, muy bien, Rosa. Antes de eso,
fundamento ortodoxo y dogmático que tenemos nosotros como iglesia. Ok, ¿cómo nos identificamos con los dogmas históricos, nuestra ortodoxia, verdad? Pero dentro de esa ortodoxia, ¿qué vimos? Ortodoxia 1. ¿Cuál es el fundamento de nuestra ortodoxia? ¿De dónde sacamos esa información? Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Ajá. Josué. Muy bien. Muy bien. Las escrituras, muy bien, nos permitió sistematizar y resumir nuestras doctrinas. Pero nuestra única autoridad y suficiente, ¿cuál es? La palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué vimos acerca de las Sagradas Escrituras? O de las Santas Escrituras, o de la Biblia. Erlis. Muy bien. Tiene un origen sobrenatural y por cuanto es sobrenatural, podemos decir que fueron inspiradas por Dios. ¿Cierto? Dios movió a esos hombres y mantuvo en alto su palabra para que ellos escribieran lo que debían escribir. David, ¿qué más vimos de la palabra de Dios? Imprescindible para la salvación, el carácter imprescindible de las escrituras. ¿Alguien puede ser salvo sin la palabra de Dios? ¿Sin el evangelio? Está complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ella se revela el evangelio, se nos ha dado a conocer a Cristo. Es imprescindible para la salvación y para nuestra santificación. No debemos apelar o descansar en otros métodos, sino irnos a la palabra de Dios. Pero también vimos del carácter imprescindible y ¿qué más? De la suficiencia. No necesitamos algo más. No necesitamos algo más. La palabra de Dios es suficiente. Decíamos que podemos hablar mucho más, decir mucho más de este tema. Sin embargo, por ahora y por cuanto son las clases de discipulado inicial o de premembresía, es suficiente exaltar el carácter imprescindible, suficiente y sobrenatural de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque de allí sacaremos todos los recursos que necesitamos para la vida y la piedad. De allí sacamos todo lo que conocemos de Dios. De allí sacamos todo lo que nosotros necesitamos, inclusive para nuestra paternidad, para desenvolvernos en nuestros empleos, para nuestros roles como esposo, como esposa, como ciudadanos de un país. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. En última, como comenzamos diciendo, es la palabra de Dios. Antes de hablar de la palabra de Dios, ¿qué vimos? Muy bien. ¿Qué es la conversión y qué no es la conversión? O mejor dicho, vimos primero qué no es la conversión. Y luego vimos qué sí es la conversión. ¿Cómo pudiésemos resumir ambas clases? ¿Qué no es la conversión? No es una decisión personal. Muy bien, no es un acto externo, nada más. ¿Qué más? No es emocional. Muy bien, no es simplemente una expresión de nuestros afectos. Sentí un frío y soy salvo. Hay mucha gente que siente frío y es por otra cosa. Ok, ¿qué más? Muy bien, no es una mera reforma moral, no es portarte bien. Yo como me porto bien, soy cristiano ahora. No, eso no es una conversión. ¿Qué más? Muy bien, no es que te sepas mucha doctrina. No es que sepas muchas cosas de la Biblia. Súbele esto un poquito más, por favor. No es un mero conocimiento intelectual. Trasciende el conocimiento intelectual. ¿Ok? Pero ¿qué sí es la conversión? Muy bien. Un acto sobrenatural donde Dios, por su Espíritu, o Dios Espíritu Santo, da vida a los muertos. ¿Qué muerto puede darse vida a sí mismo? Claro que no. Dios da vida a los muertos. ¿Recuerdan cómo lo expresa Efesios capítulo 2? Nosotros estamos muertos, hijos de ira, seguíamos la corriente de este mundo, sin Dios en el mundo. Pero Dios,
que es rico en misericordia, ¿verdad? Él nos salvó, nos dio vida. Él fue quien obró la conversión en nosotros. ¿Ok? Además de ser un acto sobrenatural, ¿qué sí es la conversión? Muy bien. La conversión es esa obra de Dios donde Él nos hace entender que necesitamos profundamente de un Salvador, de Cristo. ¿Por qué? Porque ya nos ha hecho entender que estamos muerticos. ¿Sí? Necesitamos entonces a un Salvador, a Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más es la conversión, iglesia? Bueno, es un acto sobrenatural donde el Espíritu Santo transforma los corazones. Ok, muy bien, así es. Para que podamos andar. Muy bien. Falta un encabezado más que resume nuestra clase de lo que sí es la conversión. Ok, por allí va. Ajá. Cristina lanzó esa flecha y ¡fum! Casi le pega completo. Pero está muy bien. ¿Qué más? Muy bien, ponemos nuestra confianza en Cristo y buscamos la reconciliación también con Él. Pones tu confianza en Cristo. Entiendes que Cristo y solamente Cristo, solo Cristo, como vamos a ver en la tarde, solo en Él reside, está escondida la salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo hombre. Y buscamos esa reconciliación. Bueno, yo te pedí perdón y no hace más nada por ponerte a cuenta con tu esposa. No, cuando uno quiere reconciliarse, pido perdón y empiezo a cambiar mi actitud, ¿verdad? Empiezo a amarle, a buscarle, a dejar todo aquello que provocó ese quiebre en nuestra relación, ¿correcto? Eso es la conversión. Buscamos la reconciliación con Dios a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es la conversión. No se limita simplemente a cuestiones externas. Es un cambio de corazón que sí o sí da frutos. Se nota, hay una transformación. Como empezábamos a hablar en los cultos de oración, hay una expectativa de transformación, porque el Evangelio es poderoso para salvar, es poder de Dios. Luego de que vimos la conversión, luego de que hablamos de Cristo, de las Sagradas Escrituras, hablamos de Cristo. Ok, ¿qué hemos visto de Cristo? Como bien dijeron por allá, hablamos de que es indispensable que las personas tengan una idea, un concepto de Cristo adecuado para la salvación. Y ustedes, o mejor dicho, le preguntó eso a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué le dijeron? Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí se resume la declaración de fe de una persona que entiende lo que significa, lo que es la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Jesús de Nazaret. Ahora, eso tiene sus implicaciones prácticas. ¿Iba a decir algo, Ángelo? Muy bien, que es verdaderamente hombre. Y eso es una de las implicaciones prácticas. Ok, bien, yo puedo decir que Cristo es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero era un fantasma. Era una energía que se proyectaba como forma de hombre. No, Juan es dogmático en eso y dice que Cristo no solamente es Dios, sino que es 100% hombre, al punto de que vino en carne. Los hombres, cuando veían a Jesús, lo veían como un hombre. ¿Acaso ese no es el hijo de José y de María? ¿Ese no es de Nazaret? Era un hombre. La importancia de ver a Jesús como un hombre es que el sacrificio, la obra expiatoria tenía que ser a través de uno semejante a nosotros. Hombres como nosotros que derramaran su sangre. Por eso,
hablamos y nos enfocamos en ver cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo como hombre. Y una de esas características de hombre es que tuvo un cuerpo humano, ¿lo recuerdan? Además tenía una mente muy bien, humana, ¿verdad? Humana. Y quedamos en hablar un poco de las emociones humanas de Cristo. Emociones humanas de Cristo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted está haciendo algo y no le sale como usted quería? ¿Cómo se siente? Se enoja, ¿verdad? Y si viene alguien y se le atraviesa en el carro, o lo tropieza y no le pide disculpas, como me pasó a mí una vez que otro carro estaba amedrentando a mi esposa que iba en el carro adelante. ¿Qué le pasa a uno? Se enoja, ¿verdad? No empieza a aflojar los músculos. El enojo es una respuesta emocional del hombre cuando no está conforme con una situación y necesita hacer justicia o que se haga justicia, que se haga lo correcto. Y la Biblia nos habla acerca de Jesús como hombre enojándose como un hombre. Por ejemplo, Marcos 3:5, búsquelo en su Biblia. Marcos 3:5. El que lo tenga, por favor, levanta su mano, que quiera leerlo, para ayudarle. Tomasita fue primero allá. Vamos, Tomasita, 3:5. Muy bien. Vea que Jesús pregunta en el versículo 4 y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? ¿Por qué callaban? Su orgullo. ¿Qué querían hacer? Ellos querían prender a Jesús. El libro de Marcos marca esa tendencia de los judíos. Entonces, como vieron que lo que le importaba era sus regulaciones humanas antes que la misericordia quiero y no sacrificio, lo recuerdan, algo que también Jesús le resaltó a los judíos, se enojó. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano fue restaurada sana. Claro, esto es una emoción, y yo creo que cuando estemos hablando de la divinidad de Cristo vamos a profundizar un poco más en estos misterios, pero esto es una emoción que pudiésemos decir también la tiene Dios con su ira. Hay un enojo santo, hay una ira divina. La divinidad se enoja, pero es una virtud que también tienen los hombres al ver las irregularidades, inconsistencias y malas intenciones de los otros hombres. Por eso es que Jesús se enoja cuando ve que ellos estaban endurecidos por su pecado y no le interesaba el bien de la gente. Entonces se enojó. ¿Cómo se enojaría un hombre? Se entristecía, también dice el pasaje. Pero Mateo 26:38 nos habla también de que Jesús se entristeció. Mateo 26:38. El que lo tenga y lo quiera leer, una vez más, levante su mano para yo darle la oportunidad. Luis, con voz de trompeta. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
¿Por qué Jesús estaba triste en ese pasaje? Venía el comienzo de lo que podemos decir la pasión. Su pasión. Iba a ser pronto arrestado y él se entristeció. Nota que él estaba totalmente consciente de lo que iba a pasar. Él estaba totalmente consciente de las implicaciones de su peregrinaje por esa pasión. Dolor, sufrimiento, por supuesto, pero sobre todo lo que significaba llevar la ira de Dios sobre él. Entonces, como hombre, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo lo que iba a pasar, dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde está muy triste? Hasta la muerte. Hasta donde yo sé, Dios no muere. Él es vida, en Él está la vida. Pero como hombre, Jesús en su humanidad se entristeció, y la comparación que hace el evangelista es hasta la muerte. Así describe las palabras del Señor Jesús. ¿Qué entenderían los discípulos? Precisamente que era un hombre que iba a morir. Cuando Él se lo anunció varias veces, ellos se asustaron, por eso se dispersaron. Ellos vieron a Jesús que lo arrestaron. Ellos vieron cuando Jesús se comportaba, vivía y hacía como hombre. De manera que no era algo extraordinario decir que estaba entristecido hasta la muerte, porque veían un hombre. Y ellos en ese punto estaban empezando a digerir la realidad de que Cristo era el Hijo de Dios y sus implicaciones teológicas. Sí, es hombre, pero es Dios. De allí que poco a poco en el ministerio de Jesús ellos fuesen desarrollando una inclinación a adorarle y verle como Dios, al punto de hincar sus rodillas. Fue una cuestión bien interesante la vida de los discípulos mientras seguían el ministerio de Cristo. Por eso debemos afirmar que ellos vieron un hombre triste. ¿Usted ha visto un hombre triste? Sí, porque los hombres también lloran y se entristecen, por supuesto que sí. Claro, era un hombre. Pero no solamente se enojaba, se entristecía, sino que también se alegraba, como se alegra uno cuando nuestro equipo de fútbol gana, ¿verdad? O cuando hay alguien que le fue bien en algo. O estamos en una racha buena con nuestra esposa, felices, ¿no? Tenemos mucho tiempo. Estamos en victoria. Uno se alegra como hombre. Somos expuestos a las sensaciones de la vida, a las realidades, a las diferentes situaciones. Y hago esas comparaciones porque es importante que veamos la humanidad de Jesús como la humanidad, como humano. Vimos que tenía sed, vimos que tenía hambre, vimos que estaba cansado, pero también se alegraba. Mire lo que dice la palabra de Dios. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Qué les parece? En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos en un sermón. Jesús, el consuelo de nuestras almas. Venid a mí es el contexto. Todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces tenemos aquí la alegría de Cristo por una expresión de la voluntad del Padre. El Padre no vino a hacer a los arrogantes más arrogantes. El Padre no envió a Cristo o le revela su verdad a los orgullosos para hacerlos más orgullosos. Por eso que es una inconsistencia ver un cristiano arrogante y orgulloso. Un cristiano que se vale de su intelecto para amedrentar. Eso no es un cristiano bíblico. Jesús se alegró en el momento, o cuando oraba en ese momento,
porque Dios decidió revelarle el evangelio, su palabra, a los niños o a los que son como niños, a la gente sencilla que era marginada y desplazada en la sociedad de su momento. Entonces, vemos una alegría piadosa, santa. Él se contentó. Él estaba bien feliz. Entonces, Jesús, como hombre, hablando de sus emociones, sintió enojo, tristeza, alegría. Muy bien. Sí, a mí también cuando estoy emocionado me da hambre. Ok, estamos viendo entonces algunas cualidades humanas. Ahora vamos a ver cómo la Biblia enseña que Jesús fue tentado como cualquier otro humano. La tentación. Y aquí vamos entrando a esos misterios, porque cuando nos vemos en la Biblia, Santiago, por ejemplo, dice que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado. Pero en su humanidad, y es importante que siempre hagamos esa relación, es siempre importante que entendamos que es un misterio la encarnación. Y en ese misterio se encontraron dos naturalezas, la humana y la divina, en un solo ser, en una sola persona, que era humana y que era divina. Y en su humanidad, Él fue tentado. En su humanidad, Él fue seducido por Satanás. Y bueno, ustedes saben ya algunos de los pasajes que nos habla de eso. Sin embargo, si leo para ustedes, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. ¿Cuál es una de las debilidades del ser humano? Que puede ser muy clara, abierta, constantemente seducido, tentado. Las concupiscencias de los hombres están latentes allí, en su humanidad. Sin embargo, la pregunta en el caso de Cristo es, ¿y sus concupiscencias? ¿Él tenía concupiscencias como la de nosotros? Y ese es un punto determinante, porque aunque Él, siendo 100% hombre, humano, carne y hueso, siempre 100% humano mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Él fue concebido ¿de quién? Entonces su carne, su humanidad podía ser tentada, pero lo que reflexionaba él no era como usted lo reflexiona. Y allí hay que hacer una apreciación. Jesús no era tentado conforme a las bajezas que usted es tentado. Y digo bajeza porque yo sé que usted es tentado de su concupiscencia de una manera muy baja, muy depravada. Ay, pastor, somos cristianos todos aquí, no hables así. No, es que efectivamente usted sabe lo que pasa por su mente y su corazón y lo que lo ha seducido en la historia antes de ser cristiano y que lamentablemente sigue teniendo un eco por allá, siendo cristiano. Pero en el caso de Jesús no era así. El punto del autor bíblico o de los autores bíblicos es afianzar que Jesús era tan humano que podía compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo. Él fue expuesto a circunstancias que podían seducirlo, que de hecho Satanás se lo colocó en la tentación en el desierto, cuando lo fue llevado y le mostró varias cosas. Lo que quiere decir es que como hombre, el segundo Adán fue tentado como el primer Adán. De manera que se compararon esas dos representaciones federales. Adán tenía pecado, pero fue seducido y cayó. Jesús tenía pecado, pero fue seducido. Amén. Pero fue seducido. Como un hombre. Como un hombre. ¿Cuál es la diferencia? Sí, eso es lo que decíamos. Así es. Pero ambos estaban... ¿Viste? Pero sí hay una diferencia.
¿Viste? Sí. Pero hablando de la santidad de Jesús, aprovechando las palabras de Santa, es importante recordar que la santidad de Jesús no solamente, o no fue que fue imputada y ya. Recuerden, Adán fue hecho inocente y él necesitaba crecer en santidad para tener el galardón de la vida eterna y participar del árbol de la vida. ¿Sí? De allí que nosotros entendamos que en el Edén se llevó a cabo un pacto de obras. Ahora, como representante Adán de la humanidad que cayó, necesitábamos otro representante que no hiciera lo que hizo Adán, sino que fuera perfecto. Pero su perfección no fue imputada. Jesús no fue, te hago perfecto y ya. Él nace inocente, concebido sin pecado, y el mérito está en que él se mantuvo sin pecado. Lo que Adán no hizo, lo hizo él, y no solamente que dejó de hacer lo malo, sino que hizo lo bueno. De manera que su santidad, su perfección es por mérito, por gloria. Él se lo ganó. Es de él. ¿Sí lo ves? Porque en nuestro caso particular somos santos y declarados santos cuando el Señor nos salva. Pero es una santidad imputada. La de Cristo. La de Cristo se la ganó. Entonces, eso aprovechando tu comentario. La cuestión aquí es que queremos ver cómo se concilia esto, o dentro de nuestro entendimiento o alcance intelectual, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Sí, Jesús puede compadecerse porque es hombre en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo por lo que nosotros podemos ser seducidos en el sentido de la riqueza, de la gloria, de la fama, de la deidad, del poder, que fue lo que pasó también en el desierto. Fue tentado también Cristo, pero él no sucumbió. Así que Cristo fue tentado. Eso hablaba de su humanidad. En conclusión, con respecto a la humanidad, Jesús no es que fue un superhombre. No es que fue él una persona libre de limitaciones. No es que fue una persona libre de debilidades. No. Así algunos lo creen. Él fue hombre, como tú y yo. Él no fue un personaje de materia etérea. Él no fue una ilusión virtual o un holograma. ¿Sabes que ahora está de moda eso? Él no fue eso. Él fue un hombre de carne y hueso, sujeto a los mismos padecimientos de cualquiera de nosotros. Era necesario que fuese hombre para alcanzar nuestra salvación, porque venía a salvar ¿a quién? A hombres. Derramar su sangre, ¿como qué? Como hombre. Quizás piensen algunos, pero ¿y entonces eso qué tiene que ver? Esa doctrina, ¿qué tiene que ver? Es secundaria. No. Esto sí tiene implicaciones importantes, de vital importancia. Recuerden lo que dijo Juan. El que no crea que Jesús vino en carne es un anticristo, que es un anatema también. Porque el Evangelio reza o dice que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios se hizo hombre. Y cualquiera que predicara un evangelio diferente, ahora sí, sea anatema. Gálatas capítulo 1. ¿Y qué? ¿Un anatema es salvo? ¿Un hereje es salvo? No. Es una persona que se ha resistido a creer al consejo de Dios revelado en su palabra acerca de la persona de Cristo. En últimas, está rechazando a su Salvador. Si rechaza que Cristo es un hombre. Hermanos, solo si Cristo se hacía plenamente hombre podía morir en nuestro lugar y pagar nuestro castigo. Solo si era hombre. Dice Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es ese? El diablo, dice la palabra.
Luego el versículo 17 de Hebreos 2 dice, por lo cual debía ser uno semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Un hombre santo, piadoso, perfecto, murió en la cruz, no un fantasma. La gloria de esto, mi amado hermano, es que pensar que, de hecho, para las diferentes culturas era algo complejo que los dioses se encarnaran, según el pensamiento de ellos, sobre todo para la cultura judía. Dios hecho carne, Dios hecho materia, dirían algunos. De allí que Juan usara la expresión o el término griego logos en el capítulo 1 de su evangelio, para enseñarle también a los griegos que eso que ellos entendían como la fuerza creadora, no solamente era una fuerza creadora, sino que Jesús, la persona, el Cristo, el hombre Jesús, era esa fuerza por medio de la cual se hicieron todas las cosas. Como bien lo expresa el capítulo 1 de Juan. Por él todo fue hecho. Dios, pero hombre también. No solamente parte de la deidad, sino otra persona de la deidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era en esencia, pero otra persona. Si hablamos en términos un poquito más formales, administrativamente, la Trinidad tenía entonces o es 3 personas, como lo hemos ido reforzando en el tiempo. Bueno, entonces es la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para salvar a los pecadores, para hacernos bien. Todavía tengo 15 minutos y creo que es bueno introducir también ahora, habiendo dicho esto acerca de la humanidad de Cristo, introducir la deidad de Cristo. ¿Qué significa la deidad de Cristo? Ok, es divino, que es Dios, ¿verdad? Que Él es Dios. Ahí, simplemente para que estudien y esto les permita profundizar más en el tema. En la Biblia pueden encontrar pasajes en el Antiguo Pacto donde se ve el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová podemos decir que era la segunda persona de la Trinidad, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y esa persona tuvo preencarnaciones, es decir, que en ese momento sí tomó formas de hombres, pero no se encarnó como lo hizo propiamente en la encarnación, como lo describe Juan capítulo 1. Entonces, cuando usted está leyendo y el ángel de Jehová, el único ángel que aceptaba la adoración, que iba y destruía los ejércitos enemigos, que acompañaba al pueblo, era Jehová, la segunda persona de la Trinidad, que ahora con más luz y más claridad vemos que se encarnó o es Jesús de Nazaret. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco de la divinidad. Cuando nosotros hablamos de la humanidad de Cristo, hemos visto que eso ha sido muy golpeado en la historia. Ha sido un tema interesante. De hecho, los primeros concilios se hicieron en función de rescatar la naturaleza humana y divina de Jesús. Pero también se ha golpeado muchísimo la naturaleza divina de Jesús, su divinidad, su deidad. Hay muchos movimientos sectarios, de hecho, en la actualidad que van en contra de la deidad de Cristo. Hablemos un poco entonces de Testigos de Jehová, tenemos Adventistas del Séptimo Día y otros movimientos que han diseminado ideas extrañas y heréticas respecto a la divinidad de Cristo. Y como creyentes evangélicos ortodoxos, no podemos comulgar con este tipo de ideas. Esto es importante. No podemos comulgar, no porque él es cristiano también, porque cree que Cristo murió por él. Que Cristo, el fantasma Cristo, que era hombre y no Dios, no tendría sentido.
Por eso están despreciando el evangelio y ellos, en ese sentido práctico, la Biblia le llama, una vez más, anatemas o herejes. Entonces, es importante rescatar eso, identificar los movimientos actuales que tergiversan la identidad, la persona de Cristo. ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo acerca de la divinidad de Jesús? Mira cómo lo describe Pablo en Colosenses 2:9. O léalo usted, al que lo consiga primero, Colosenses 2:9. Reina, con voz de trompeta. Muy bien. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tremendo, ¿no? Qué palabras. Qué grande. Lo que está diciendo es que, en otras palabras, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado del Padre, de Dios, en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Jesús era Dios? Cuando uso el verbo en pasado, simplemente me estoy refiriendo al hecho histórico, ¿no? Donde se expresó la verdad. No es que Jesús dejó de ser Dios, para que me entiendan. ¿Ok? Entonces, ¿dónde dice la Biblia claramente que Jesús era Dios? Vamos a ver. Muy bien, allí, otro. Juan 5:20, ¿qué dice Juan 5:20? Muy bien, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Ya lo leímos. Hay pasajes que hablan clarito. De hecho, lo que usted citó desde el versículo 19 y 20 nos habla de la deidad de Cristo. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ángelo. Juan 5:7. Ajá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres conversan. Muy bien. Por allá, hermana María. ¿Cuál? Muy bien. ¿Qué dice? Muy bien. ¿A quién se está refiriendo? Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Tito 2:13. Samuel, mientras que buscan Tito 2:13. Ok. Muy bien, muy bien. Así es. Ajá, Tito 2:13. David. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. Juan 20:28. ¿Ese lo va a leer tú? Señor mío y Dios mío, clamó Tomás. ¿En qué momento, Luis? ¿Cuándo?
Señor mío y Dios mío. Muy bien. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Interesante, ¿no? Mas del Hijo dice, en contraste de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles sí fueron creados por Dios, tienen poder, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ciertamente el Nuevo Testamento o el entendimiento apostólico era que, o es que Jesús era Dios o es Dios. Y esto es importante también que lo veamos así, porque claro, nosotros ahorita tenemos más información, tenemos el canon completo, pero nota que Jesús vivió, dejó la información a sus discípulos, los instruyó. En el caso de Pablo, se reveló a él, le dio lo necesario para que escribiera la mayoría de las cartas, y a los apóstoles luego terminaron concluyendo de manera natural que Jesús era hombre y Dios. O sea, el testimonio que ellos tenían que dar no era de una persona que vino como un profeta, porque ellos conocían bien el ministerio de los profetas. El testimonio que ellos tenían que dar no solamente era de una persona como rey, porque ellos entendían el ministerio de los reyes. No solamente que era un sacerdote, ellos lo conocían. Ellos se vieron en la necesidad y en la obligación, a la luz de lo que Jesús decía de sí mismo y de sus obras, de decir que Jesús era su Dios. Sí, sacerdote, rey, profeta, Dios, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. Su entendimiento se explayó de tal manera para convencer a todo el mundo que la salvación estaba una vez más ¿en quién? En Dios, y la palabra se cumplió. ¿Qué decían los profetas en el antiguo pacto? ¿De quién era la salvación? De Jehová de los ejércitos. Y seguía siendo de Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Cristo. Ellos pudieron anclar correctamente la obra mesiánica de Cristo con las expectativas y las profecías del Antiguo Testamento prometidas por Dios. Es decir, ellos vieron a Cristo como la consumación de esas promesas para la salvación de su pueblo y para la salvación de las personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Jesús como Dios lo declararon así. Así que, de una manera cronológica o tratando de respaldar o ver la obra histórica de nuestro Dios, su historia de redención, no podemos hacer otra cosa a la luz del Nuevo Testamento que decir que Jesús era ese Dios que vendría a salvar, el Emmanuel. Jesús es ese Dios. Dios salvó, envió a su Mesías, envió a su Rey. Ese es el profeta que escucharía al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando Moisés lo dijo? Vendrá otro profeta, ese escucharán. Él es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Jesús como Dios. Ahora, desde un punto de vista bíblico o evaluando la historia de la redención, nos enseña que Jesús era Dios y los apóstoles lo dijeron. El Nuevo Testamento lo declara. ¿Qué pasa? Hay otras características de Dios que Jesús expresó, demostrando su plena divinidad. Es decir, Jesús tenía atributos de Dios. Jesús tenía atributos de Dios que nosotros no tenemos, porque no somos. Muy bien. Imagínate que cuando Jesús está revelando a Juan, el apóstol, allá en aquella isla, le dice a él: yo soy el alfa, el principio, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él se presenta así a Juan. Y noten que no es que era la otra persona de la Trinidad, no, el que ha de venir. Y Juan sabía claramente que aquel que habría de venir era Cristo, Jesús, su Señor, a quien amó el Todopoderoso. Luego dice
Juan 8, 56, 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué? Recuerda la reacción de los judíos cuando Jesús dijo eso. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. ¿Quién? Abraham. Abraham, miles de años atrás, sí. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso fue una declaración que estremeció el ser de esas personas, pero en su dureza, todavía, en vez de caer rendidos para adorar, se estremecieron y sin embargo se sacudieron y dijeron, no, eres un blasfemo. La respuesta fue totalmente antagónica de lo que debería haber sido. Entonces, vean cómo él presenta. La Biblia habla de la eternidad de él. Lo dice claramente y además de su omnipotencia, todopoderoso. Y bueno, le voy a dejar esta para que la consideremos brevemente porque se me acabó el tiempo y también para que se vayan así rascándose la cabeza. Uno de sus atributos divinos era su omnipresencia. Un hombre omnipresente. Qué potente, ¿no? Pero así habla la Biblia. Juan 3:13. Juan 3:13, ¿qué dice? Muy bien. Entonces, nadie subió al cielo, sino el que uno dice, yo le hablo así a mi esposa y me dice, ya va, contrólate. O estás en el cielo, o estás aquí, o descendiste, o subiste. Sí, las cosas se ponen complejas, pero lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, porque él había estado en el cielo, en la gloria. Entonces, yo he estado allá, el Hijo del Hombre, haciendo referencia de él, que está en el cielo. Pero estás hablando conmigo, pero estás en el cielo. Y esa es una de las cualidades que nos rompen la cabeza. Viendo que Jesús efectivamente estaba presentándose como Dios, que habita en su deidad en todo lugar, por lo cual pudo prometer realmente, consistentemente, con poder y para nuestro consuelo, que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y así es donde vemos lo complejo, pero también armonioso de la obra intratrinitaria, cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, promete darnos su Espíritu, que proviene del Padre y proviene de Él, y que efectivamente cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía yo sé que quizás en su mente le queden algunos cabos sueltos, pero eso es Dios. Dios tiene la gloria y por esencia tiene la tendencia a sobrecoger el pensamiento del hombre, humillarlo y recordarle, ustedes son limitados y yo trasciendo sobre todas las cosas. Su mente no puede contenerme. Inescrutables son mis caminos y mis consejos. ¿Quién podrá sondear a Dios? ¿Qué hace eso en el pueblo de Dios una vez más? Lo humilla y lo permite decir que tú eres Dios. Al creyente no le asusta la grandeza de Dios para irse, para negarle.
Al creyente le asusta la grandeza de Dios para humillarse delante de Él y adorarle. Es diferente. Por eso es que cuando palpamos este tipo de pasajes y esta verdad decimos, wow, omnipresente. Él lo dice. Iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es un atributo solamente de Dios. Nadie dijo de sí mismo eso. Ni siquiera los hombres que han levantado religiones desde hace unos 1000 años para acá o menos, han podido hacer esas declaraciones de sí mismos que hizo Jesús. Jesús es Dios, omnipresente, eterno, y así lo vieron sus discípulos, los apóstoles, y así lo declaró la iglesia, y así lo declaró Nicea, exaltando esa y resguardando la doctrina de la Trinidad, entendiendo que Jesús es hombre y que Jesús es Dios, completamente. Amén. ¿Alguna pregunta? Y le prometo que llevaré mi mejor intento de responderla, pero si no, me dejan estudiar un poquito, ¿verdad? Ok, David. Quiero preguntar en cuanto a la divinidad de Jesús. Entiendo que para que la humanidad se salga, hacía falta un sacrificio, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay una necesidad intrínseca en que Jesús también es Dios? ¿Pueden hacer un hombre sin pecado que no es Dios, el cual puede ser? Bueno, hay dos cosas importantes. La cualidad divina de Cristo, eso sería para el final, pero te introduzco brevemente. La cualidad divina de Cristo le da la gracia de haber sido concebido sin pecado y entender estas cosas y mantenerse también de una manera lícita, sin pecado. Por ejemplo, vamos a unirlo con la pregunta de Linda de la semana pasada. Linda dice que si Jesús ahorita es Dios. ¿No? En su humanidad es eterna, que si es hombre ahorita. Desde antes, no. En un punto llegó a ser hombre por siempre. Es diferente que haya sido hombre siempre. De allí que se hable de la doctrina de la encarnación. ¿Sí lo ves? Pero sigue siendo hombre y ese es mi consuelo. Que mi representante federal está gobernando. Un hombre gobierna como se le dio el gobierno a Adán en su momento en el Edén. Para que sojuzgue sobre toda la humanidad. De manera que sí necesitaba ser Dios para poder eso. Y los atributos que vamos a ir viendo más adelante te va a permitir ver cómo es esa necesidad de su divinidad. Porque la promesa decía que Dios venía a salvar a los hombres. ¿Sí? Ángelo, ¿te ibas a decir algo? Cuando Adán como representante federal, por nosotros ser descendientes de la carne, adquirimos el pecado original. Cristo debería ser Dios uno para manifestar la potencia del sacrificio, para que fuese aplicable a todos los hombres que quería salvar. Y otro es que nosotros nacemos del Espíritu, nacimiento que solo lo puede dar Dios, a diferencia a diferencia de la carne, de la generación carnal. Sí. Duro, varón, para que escuche allá Isamar. En otras palabras, la compensación de la justicia o el cumplimiento de la justicia debía darse con el mismo carácter glorioso con que fue transgredida. Entonces, eso lo hace Dios. De allí que nosotros apreciemos y amemos la encarnación. Porque Dios vino. No es que fue hombre, se hizo hombre, que fue lo que dice Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre. Dios fue el que, ¿quién vino? Dios, como leyó la hermana María.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se encarnó, se hizo hombre. Amén. Bueno, hermano, que eso sea consuelo para tu alma. Sirves, sigues y crees al Mesías. Vas a enfrentarte con miles de filosofías y tendencias religiosas. Pero ten la paz que históricamente, razonablemente, bíblicamente, está siguiendo al Salvador del mundo. Quien fuera de Él se encuentre, no encontrará salvación jamás. Por eso amamos a Cristo, a nuestro Dios Todopoderoso, y podemos confiar que en sus méritos estamos guardados, protegidos, y en los méritos de Él. Ahora, si tú no has creído en Cristo, créeme que la potencia de la ira y del juicio de Dios caerá sobre aquellos que resisten a Jesús. Por eso, Jesús vino a predicar a los pecadores y le dijo: por favor, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio. Jesús mismo dijo de sí: coman mi carne y beban de mí, porque si no estarán perdidos. Dios mismo declarando: yo soy la salvación del mundo. Por favor, no desprecies a Cristo, si no perecerás eternamente. Amén. Oramos. Padre, queremos dar